Esta noche nos acompaña aquí en el estudio Carlos Rivera, doctor en Psicología Política por la Universidad de Essex, quien nos hablará sobre la psicología política de los votantes de Donald Trump. Buenas noches y bienvenida. Muchas gracias, Elena. Es un gusto tenerte aquí. Es un gusto que me hayan invitado. Muchas gracias. Bien, te pediría que nos contaras, Carlos, ¿cuál es el perfil de los votantes de Trump? ¿Cuáles son esas características? Sí, mira, la pregunta que tú me haces es tan importante como interesante, ¿no? Y hay toda una gama una rama de la psicología que se dedica precisamente a estudiar cómo es o cuál es la interacción que existe entre los rasgos de personalidad y las preferencias políticas de las personas. Entonces déjame darte un panorama inicial. Los psicólogos políticos utilizamos 5 grandes rasgos de personalidad que todas las personas tenemos. Algunos tenemos más de alguno, otros tenemos menos de otro. Y estos 5 grandes rasgos de personalidad son la apertura a la experiencia, es decir, personas que tienen una tendencia a ser más intelectuales, curiosas, más abiertas a eso, a tener distintas experiencias. Los liberales normalmente tienen este rasgo de personalidad más presente. No es que los conservadores no lo tengan, es que lo tienen en menor medida, ¿no? Si tú vas, por ejemplo, a una oficina o a una recámara de alguien, verás que tienen más diversidad de música, de libros, de cuadros, y eso, bueno, pues hace sentido con un rasgo de personalidad. El segundo es un rasgo que se llama conciencia, es decir, son personas que tienden a ser más ordenadas, más obedientes. Estas personas tienden a ser más bien conservadoras. Si tú, de nuevo, fueras a la misma oficina de estas personas o sus recámaras, sus casas, tú verías que tendrían más agendas, por ejemplo, más diarios, más calendarios, cosas que estructuran, que dan orden, que dan sentido a la vida. Y eso, bueno, pues intuitivamente tú dirás, claro, pues es una persona más conservadora, ¿no? No, de nuevo, no quiere decir que los liberales no lo sean, no quiere decir que los liberales no sean ordenados, no sean puntuales, sino quiere decir que los conservadores tienen un rasgo un poco más elevado en esta condición. El tercero es un rasgo que se llama extraversión, que son personas que son muy asertivas, que son sociables, ¿no? De nuevo, no quiere decir que uno no lo tenga, sino que lo tiene en mayor medida. Y los otros dos son agradabilidad y neuroticismo, es decir, que buscan la armonía social o que tienen más tendencia hacia la ansiedad, el miedo o la depresión. Estos rasgos de personalidad han sido estudiados durante muchos años y se ha demostrado, se ha visto una correlación estadísticamente significativa entre estos rasgos y las preferencias políticas. Si tú piensas en tu propia personalidad, quienes nos están haciendo favor de vernos piensan en su propia personalidad, la personalidad en realidad no cambia demasiado a lo largo del tiempo. Se adapta y evoluciona, pero básicamente sigue siendo la misma personalidad en términos generales. De nuevo, esto no es un diagnóstico clínico, no se trata de poner a Trump y a sus seguidores en el diván, es solamente rasgos son características que han observado. Son características de sus generales, ¿no? Estas características generales se utilizan en otros aspectos. En recursos humanos, por ejemplo, las personas hacen o hacemos un examen psicológico para ser asignados a un puesto que se adapte a nuestras necesidades. Lo mismo ocurre con la política. Bueno, ¿qué ocurre entonces? Los conservadores tienden a sobreestimar el consenso que las personas tienen y tienden a buscar ese consenso en rasgos exteriores. Asimismo, los liberales suelen puntuar más alto en una escala de unicidad o de ser únicos, de que ellos son los únicos. Y estos rasgos de personalidad hacen que los atraiga ciertas personas o ciertos personajes o ciertas ideologías, como en el caso de Trump, ¿no? Tú tenías aquí una gráfica que nos ibas a mostrar justamente para explicarnos en porcentajes. Exactamente. De lo que nos estás platicando. Exactamente. Si la podemos ver en pantalla. Mira, lo que estamos viendo es un estudio publicado por la revista electrónica Vox en febrero de este año, en donde se hizo un análisis sobre los rasgos de personalidad de los simpatizantes conservadores, principalmente. Del lado izquierdo, del extremo izquierdo, en el 52%, vemos que las personas quienes tienen rasgos de personalidad
autoritarios, es decir, que prefieren una estructura ordenada, normas sociales estrictas, que tienen una obediencia hacia autoridades tradicionales y que apoyan medidas coercitivas para hacer cumplir la conformidad y la sumisión, suelen identificarse más o apoyar más la candidatura de Donald Trump. Así, y este apoyo a Trump va disminuyendo conforme el grado de autoritarianismo, ese rasgo de personalidad que vemos ahí, también a su vez disminuye, ¿no? Entonces, a menor grado de autoritarianismo, menor apoyo hacia Trump, ¿no? Entonces, esa es una brevísima descripción, forma, demostración de lo que es la psicología política y cómo se correlaciona con las opciones políticas que hay, ¿no? Ahora, Carlos, cuéntanos, ¿qué mecanismos emocionales usa Trump en sus discursos justamente para atraer a este tipo de personas con este perfil? Sí, es muy interesante. Mira, una de las condiciones o de las características de la apelación emocional que hacen los líderes políticos tiene un componente moral, ¿no? Es decir, nuestros rasgos de personalidad, esto que acabo de describir hace un momento, también tienen una correlación con valores morales, ¿no? También hay 5 grandes que se han descrito. De nuevo, no quiere decir que los liberales no los tengan, solamente quiere decir que los conservadores parecen tenerlos en mayor medida, ¿no? El primero es la equidad, es decir, que haya un suelo parejo, digamos, ¿no? La evitación del daño, es decir, protección, guarecernos, protegernos, cuidarnos, el respeto a la autoridad, el valor que tienen moral que emiten los conservadores es uno de respeto a la autoridad. No es que los liberales no la respeten, es que ellos ponen más énfasis en ese respeto a la autoridad y la pureza. Y de aquí déjame darte un ejemplo para tratar de responder a tu pregunta. Hace unos meses, Trump, al hablar o al referirse a Hillary Clinton, describió que en el debate, o en uno de los debates que tuvieron, el debate tuvo que empezar un poco tarde porque ella fue al baño. Sí. Cuando él hace esta referencia, le provoca mucho asco. Dice, no, eso no debe de ser mencionado, qué asco. Dice literalmente, no lo digan, es asqueroso, ¿no? Es decir, hay una preferencia de Trump y de sus seguidores por la pureza, en contraposición de la repugnancia o el asco, ¿no? Y la lealtad. Ellos ponen una enorme carga en la lealtad y en que haya una autoridad firme, fuerte, que sea la que los lleve a este Edén perdido, ¿no? Una de las características de Trump ha sido en sus discursos que refiere a una América, a un Estados Unidos que se fue, que se perdió. Bueno, su lema... Como para retomar, él llega para lograr retomar Estados Unidos. Exactamente, ¿no? Incluso el lema de campaña que él utiliza, que es Make America Great, es hagamos a Estados Unidos grande de nuevo, ¿no? El maravilloso discurso del presidente Obama subrayaba, no es que Estados Unidos haya dejado de ser grandioso como nos quieren ver, pero eso resuena moralmente y psicológicamente con un segmento de la población que hace que crezca el apoyo de Trump. El que ese segmento de la población sea lo suficientemente grande como para determinar el triunfo de Trump es otra canción, ¿no? También traías otra gráfica, que podemos ver en pantalla, en la que se describe cómo calificar las similitudes de opinión según los republicanos. Sí. Explícanos a qué te refieres con las similitudes de opinión. Mira, esto es muy interesante porque para la campaña se está viendo, ¿no? Lo que estamos viendo es un estudio que se hizo en Carolina del Sur, también en febrero de este año, y aquí lo que estamos viendo es cuál es el apoyo que tiene Donald Trump en distintos segmentos de la población. En específico, con el temor que tienen acerca del terrorismo. Es decir, qué tan preocupados están estas personas, o qué tan preocupadas están estas personas con que haya un ataque terrorista. A mayor preocupación de un ataque terrorista, el apoyo hacia Donald Trump suele incrementarse.
Perdón. No, que aprovecho justamente hablando de terrorismo, porque la estrategia de Donald Trump ha sido característica y calificada justo por esta estrategia del miedo. Sí. ¿Qué es de esta estrategia del miedo y miedo a qué? Sí, es muy interesante tu pregunta, porque eso me permite hablar de, se refiere en las últimas fechas que el voto de Trump es un voto emocional y se repite como un mantra el que el voto de Trump es un voto emocional, y se habla del Brexit y que el Brexit fue un voto emocional, y se dice que las elecciones que acabamos de pasar aquí en México fue un voto emocional. Pero ¿qué significa un voto emocional? En el caso específico de Trump, a mí me parece muy interesante porque todos los seres humanos, los seres vivos, compartimos un instinto de supervivencia. Pero los seres humanos, dada nuestra inteligencia superior, sabemos que vamos a morir y que esa muerte es inminente. Esa conciencia de la muerte nos lleva a adherirnos a formas simbólicas de trascendencia. Es decir, líderes, religiones, opciones que nos ofrezcan, que nos den, así sea simbólicamente, una opción, una promesa de trascendencia. Si ante la amenaza de la muerte, que es el discurso constante de Trump, se ofrece también un líder suficientemente firme, suficientemente, pues sí, firme, entonces esa carga emocional, y hay una interacción con la estructura de personalidad, entonces va a haber un mayor apoyo en ciertas personas. Y por eso el miedo a lo diferente, el miedo al terrorismo, también el miedo a que te quiten el trabajo los migrantes que llegan, en fin, como toda esa serie de cosas que ha estado mencionando durante toda su campaña Trump. Claro, ¿te acuerdas que al principio te hablaba de que una de las bases morales que ellos prefieren o que ellos adoptan es el de la equidad, ¿no? Es decir, los liberales parecen preferir la equidad a contraparte de los conservadores. Lo que ellos quieren es un ámbito de protección, ¿no? Alguien que evite el daño, es decir, que los proteja, y que haya una pureza, ¿no? Ya sea una pureza racial, migratoria, pero una pureza, ¿no? Entonces, si el discurso de Trump está apelando a una forma simbólica, un recordatorio simbólico de la muerte, y él lo que ofrece a cambio es protección, o más bien lo que ofrece es protección, lo único que pide a cambio es algo tan sencillo como un voto, ¿no? Y está funcionando. Han sido mecanismos que además vemos que le están funcionando muy bien. Mira, está funcionando, sí está funcionando. Sin embargo, a mí me gustaría bajarle un poco el volumen a esta angustia que parece existir en los medios, en las noticias, entre las personas, de un posible triunfo de Trump. No estoy diciendo, Michael Moore la semana pasada, ¿no es cierto?, hablaba de que era seguro que ganara Donald Trump. Yo no estoy negando la posibilidad de que gane Trump. Lo que estoy diciendo es que el efecto que tienen estas apelaciones emocionales y esta parte de psicología política en un segmento de la población debe de ser examinado, y no sabemos si esa apelación que está teniendo va a ser suficiente como para ponerlo más allá del margen de victoria. Es decir, tiene que ganar 10 estados clave: Florida, Ohio, Wisconsin, Carolina del Norte, Georgia, ¿no? Son estados de batalla. En algunos de ellos es posible que este mensaje sea bien recibido, tenga su efecto, pero ¿cuánto de esa población será suficiente como para salir a votar? Es la pregunta que a mí me parece más importante. Veremos qué pasa en unos meses. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por Carlos invitarme. Rivera. Muchas gracias. Buenas noches.